Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Izuku Wolverine, instinto de héroe. En un mundo donde los quirks definen el destino, Izuku Midori ya despierta un poder diferente a cualquier otro. No es fuerza bruta, no es velocidad, es algo más peligroso. Un factor de regeneración imparable, sentidos sobrehumanos y garras de metal capaces de cortar cualquier cosa. Pero este poder no viene solo. Viene acompañado de recuerdos fragmentados, dolor y un instinto salvaje que amenaza con consumirlo. Mientras la UA intenta entender qué es realmente Izuku, los villanos comienzan a verlo como el arma perfecta, y las chicas a su alrededor descubrirán que el chico amable ahora esconde un lado feroz. Combates cuerpo a cuerpo brutales, regeneración extrema, un héroe que lucha contra su propia bestia. ¿Puede alguien con un poder tan violento convertirse en el símbolo de la paz, o está destinado a ser algo más? Izuku pero harem. Acción oscura. Desarrollo más maduro. Aclaración. Ninguno de los personajes me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 47. El vuelo del arma, el Tauri y el juicio final 1. El preludio. La teoría del juicio final. El mundo no aprendió nada de la caída de Haku. Mientras Japón aún recogía las cenizas de la guerra contra Shigaraki y Gigantomaquia, un nuevo terror emergía en las sombras de Europa. Una ciudad costera y pacífica fue el escenario del horror. Sin previo aviso, un dispositivo oculto en el centro de la plaza detonó. No hubo fuego ni metralla, solo una densa nube de gas verde esmeralda. El gas trigger purificado. La organización extremista conocida como Umari se había atacado. Basados en la teoría del juicio final de los Doneskirk Singularity Doomsday Theory, creían que las mutaciones genéticas eventualmente destruirían a la humanidad. Su líder, Fleckturn, predicaba la salvación a través de la purga. El gas se expandió. Cuando los civiles con dones lo inhalaron, la pesadilla comenzó. Un hombre con un simple don de emitir luz estalló en una supernova que incineró su propio cuerpo y el edificio a su lado. Una niña con un don de telequinesis aplastó sus propios huesos y los de su familia al perder el control. En minutos, la ciudad fue un cementerio de sangre y poder descontrolado. Fue una muerte violenta, grotesca y destructiva. Ante la amenaza de un genocidio global, la Asociación Mundial de Héroes, UA, intervino. Si Umari se detonaba sus bombas en todo el mundo, la humanidad con dones se extinguiría en 24 horas. La UA organizó un asalto simultáneo a las 25 sedes conocidas de la secta en todo el globo. Japón enviaría a su élite, incluidos los estudiantes que habían sobrevivido a la guerra. 2. Despedidas y el vuelo del terror. Antes de partir hacia el país europeo de Oteon, Izuku Yaji caminaba por los asépticos pasillos del Hospital Central de Tokio. El olor a yodo y medicinas siempre le revolvía el estómago, recordándole al laboratorio de Garaki. Abrió la puerta de la habitación 402. Rumi Usagiyama, Mirko, estaba sentada en la cama, leyendo una revista de artes marciales. Le faltaba el brazo izquierdo y parte de una oreja, y su pierna estaba enyesada, pero sus ojos rojos seguían ardiendo con ferocidad. A su lado, en una silla de ruedas y cubierta de vendajes, estaba Nemuri Kayama, Midnight. Mírate nada más, ¿lo ves no? Rió Rumi, lanzándole la revista a Izuku. Listo para cruzar el charco y patear traseros de sectarios. Izuku atrapó la revista, envainando una garra que había sacado por reflejo. No quería irme sin verlas. Debería quedarme. Si la liga ataca. Ni se te ocurra, mocoso, lo interrumpió Nemuri, sonriendo suavemente. Nosotras viviremos. Ya superamos lo peor. El mundo te necesita ahora. Tienes un esqueleto indestructible. Úsalo para romper los huesos de ese tal Fleckturn por mí. Rumi asintió, golpeándose el muñón del brazo. Y cuando vuelvas, te enseñaré a pelear con una sola mano. Ahora largo. Ve a ser el héroe que me gusta. Con el corazón más ligero, Izuku se dirigió al aeropuerto. Pero su paz mental duró exactamente hasta que vio el jet privado de la agencia Endeavor. El infierno a 10,000 metros de altura. El jet de Endeavor era lujoso, pero el ambiente adentro era más denso que el metal en los huesos de Izuku. Los asientos estaban dispuestos frente a frente.
En un lado estaban sentados Izumi y Shoto. Frente a ellos, el inmenso Endeavor, que intentaba desesperadamente sonreír. El problema era que la sonrisa de Enji Todoroki, sumada a su cicatriz facial, lo hacía parecer un demonio a punto de comerse un alma. Entonces, Izumi-san, empezó Endeavor, con la voz ronca forzando un tono amable. Shoto me ha contado muy poco sobre sus citas. ¿Te gusta la comida picante? Podríamos ir a cenar los tres cuando volvamos. Una cena familiar. Shoto, que estaba al lado de Izumi, empezó a temblar. El estrés de ver a su padre intentando actuar como el suegro perfecto era demasiado para su psique. Shoto levantó la mano y llamó a la azafata del jet. Disculpe. Tráigame un vaso de whisky. Doble. Sin hielo. Izuku, que estaba sentado al otro lado del pasillo aferrándose a los reposabrazos con los nudillos blancos, giró la cabeza bruscamente. ¿Todoroki? Preguntó Izuku, con la cara pálida y sudorosa. ¿Desde cuándo tomas licor? Tenemos 16 años. Shoto miró a Izuku con ojos vacíos y desesperados. Desde ahora, respondió Shoto, completamente serio. Y si estuviera en el menú, ordenaría un vaso de crack. No puedo soportar esta conversación. Izumi le dio un codazo a Shoto, sonrojada y riendo nerviosamente. Shoto, no digas eso frente a tu padre. Endeavor simplemente miró por la ventana, derrotado. He fallado como padre. Pero el drama familiar no era el mayor problema de Izuku. El avión entró en una zona de turbulencia. El estómago de Izuku, pesado por los 50 kilos de adamantium que la gravedad intentaba empujar hacia abajo, dio un vuelco. El arma 10 odiaba volar. No tener los pies en la tierra volvía locos a sus instintos animales. Me voy a morir, gimió Izuku, poniéndose verde. Siento las tripas en la garganta. Katsuki Bakugo, sentado frente a él con las piernas cruzadas y una sonrisa diabólica, se inclinó hacia adelante. Oh, vamos, nerd de metal. Relájate. Mueren muchísimas más personas en accidentes de auto que en aviones. Izuku apretó los dientes, sintiendo las náuseas subir. ¿Y por empalamientos, Kak-chan? Gruñó Izuku, mirándolo con odio. ¿Cuántos mueren por empalamientos de adamantium a 10,000 metros de altura? Porque estoy a punto de alterar las estadísticas contigo. Bakugo soltó una carcajada estridente. Jajaja. Trágatelo, pedazo de chatarra. Imagina ser inmortal y que te derrote una bolsita para vomitar. Katsuki empezó a sacudir el asiento de Izuku a propósito. Brum, brum. Turbulencia extra. El vuelo fue una tortura de 6 horas. Cuando el jet finalmente aterrizó en el aeropuerto de Oteón, las puertas apenas se habían abierto cuando Izuku salió disparado, apartando a los guardias de seguridad. Corrió a 4 patas, derrapó en el pasillo del aeropuerto y destrozó la puerta del baño de hombres, abrazándose al inodoro para vaciar su estómago con sonidos guturales horribles. Mientras tanto, Shoto bajó por la escalerilla del jet tambaleándose ligeramente. El whisky doble, que se habían convertido en 3, había hecho efecto. El chico de hielo y fuego se giró hacia Izumi, la tomó de las manos y la miró con una sonrisa tonta y las mejillas rojas. Izumi, ¿alguien te ha dicho hoy que eres la heroína más hermosa de la Tierra? Porque lo eres. Y tienes pecas muy bonitas. Como estrellitas. Izumi se puso roja como un tomate, tapándose la cara con las manos. Eres un tonto adorable, Shoto, murmuró ella, sosteniéndolo para que no se cayera al asfalto. 3. El fallo, el maletín y el taur. La comedia se disipó cuando el deber llamó. El asalto mundial a las sedes de Umarise fue un fracaso táctico absoluto. Aunque Endeavor, Bakugo, Shoto e Izumi irrumpieron en la sede de Oteón, destrozando la resistencia de los sectarios, no encontraron ni rastro de las bombas de gas Trigger, ni de Flecturm. Las sedes eran un señuelo. Horas más tarde, los estudiantes fueron asignados a patrullar las calles de estilo europeo de Oteón para buscar pistas. Izuku caminaba por un puente peatonal, aún masticando chicle de menta para quitarse el sabor a bilis. Sus sentidos estaban alerta. De repente, su nariz captó el olor a pólvora, miedo y sudor frío. Una joyería acababa de ser robada. No por Umarise, sino por matones comunes. Los ladrones huían en un auto, pero un joven ágil saltó desde un tejado, interceptando una maleta que cayó del vehículo. El joven vestía una chaqueta marrón desgastada, pantalones oscuros y llevaba el cabello castaño desordenado. Tenía una sonrisa confiada y cínica. Izuku lo interceptó en un callejón. «Alto ahí», gruñó Izuku, con las garras envainadas pero en pose de combate. «Entrega el maletín. Es evidencia policial». El chico se giró. Sus ojos brillaron de un intenso color magenta.
Sacó una baraja de cartas de póker de su bolsillo. Lo siento, Monami, dijo el joven con un ligero acento encantador. Pero la casa siempre gana. El chico deslizó sus dedos sobre 3 cartas. Las cartas se iluminaron con una crepitante energía cinética púrpura. Con un movimiento de muñeca casi invisible, lanzó las cartas. Izuku, subestimando un ataque con papel, levantó los brazos para cubrirse. ¡Bum! 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 Las cartas explotaron al impacto con la fuerza de granadas de fragmentación. Izuku salió volando, estrellándose contra la pared de ladrillos. Antes de que pudiera caer al suelo, el joven lanzó 4 cartas más, pero esta vez no explotaron. Vibraron con energía estática, clavándose en la chaqueta de cuero de Izuku y perforando el concreto, inmovilizándolo contra el muro. Izuku gruñó, intentando zafarse, pero las cartas estaban cargadas con una tensión cinética que actuaba como clavos de titanio. ¿Quién demonios eres?, gruñó Izuku, sacando finalmente sus garras, snipped, para cortar las cartas, lo que sorprendió al ladrón. El chico hizo una reverencia teatral. Puedes llamarme Gambito. Y este fue un placer que no volveré a repetir. Au revoir. Izuku cortó las cartas, cayó al suelo y lo persiguió por los tejados de Oteon. Sin embargo, la persecución tomó un giro oscuro. Mientras corrían por las vías del tren, fueron emboscados por verdaderos sicarios de Umarise. Los sectarios no querían a Izuku. Querían el maletín de Gambito. Izuku y el ladrón tuvieron que luchar codo a codo para no ser asesinados. Izuku despedazó los drones de los asesinos, mientras el ladrón volaba cabezas lanzando monedas cargadas de energía púrpura. Escaparon hacia los suburbios, pero al mirar las pantallas gigantes de la ciudad, Izuku se congeló. Última hora. Héroe japonés Wolverine buscado por asesinato en masa. Umarise revela video de seguridad. La policía local, comprada por la secta, había alterado un video de la persecución para hacer parecer que Izuku había masacrado a civiles. Maldita sea, susurró Izuku. Miró al chico del maletín. Me han incriminado. Y tú eres el único testigo de que me perseguían sicarios de verdad. Vas a venir conmigo. El chico sonrió nervioso, cargando una carta. Oblígame, Lobito. Izuku no perdió el tiempo. Con un movimiento imperceptible de velocidad, Izuku lo agarró por el cuello de la chaqueta, lo levantó del suelo y le puso 3 garras de adamantium rozándole la nariz. Dije, que vienes conmigo, Gambito. El viaje a la frontera. Así comenzó una de las alianzas más extrañas. Perseguidos por la policía de Oteon y los asesinos de Umarise, Izuku y el chico tuvieron que huir hacia la frontera del país de Clyde para evitar la jurisdicción. En el camino, se quedaron sin gasolina y sin dinero. Déjamelo a mí, dijo el chico, ajustándose el cuello de la chaqueta. Encontremos un bar con mesa de póker. Esa noche, en un antro de mala muerte en el desierto, Izuku vio la verdadera magia del chico. No era solo energía destructiva. El chico podía cargar cinéticamente los dados para que cayeran en el número exacto que quería, y podía manipular las cartas en sus manos con una destreza que rozaba lo hipnótico. En 2 horas, había despojado a los criminales locales de todos sus ahorros. Salieron del bar con los bolsillos llenos de dinero en efectivo. Mientras compraban un auto chatarra para seguir el viaje, el chico finalmente dejó caer su fachada sarcástica. Suspiró, mirando el maletín. No me llamo Gambito. Eso es solo para asustar a los novatos. Mi nombre es Roddy. Roddy Sul. Y ni siquiera sé qué demonios hay en esta caja. Solo me pagaron por robarla. Tengo hermanos menores que alimentar. Mis padres me abandonaron por esta estúpida secta. Izuku lo miró. Vio en Roddy el mismo abandono que él sintió cuando huía del laboratorio a los 7 años. No eres un villano, Roddy, dijo Izuku suavemente. Tienes un don increíble. Lo usas para sobrevivir, pero podrías usarlo para más. Roddy sonrió de lado. Sí, claro. Ojalá fuera tan noble como el tipo con cuchillos en las manos. Al abrir el maletín, rompiendo la cerradura con una garra, descubrieron la verdad. Contenía un disco de datos creado por un científico arrepentido de Umarise. El disco revelaba que el gas Trigger no estaba en las sedes. Las bombas estaban en una base oculta en la cordillera montañosa de Oteon. Peor aún, contenía la clave de anulación. Umarise los perseguía para recuperar ese código. 4. El asalto a la base de la montaña. Izuku logró enviar las coordenadas cifradas a Endeavor antes de que el comunicador se quedara sin batería. 2 horas después, los cielos sobre la cordillera se llenaron de héroes.
Izuku y Rodi llegaron por tierra, infiltrándose en la inmensa fortaleza excavada en la roca, justo cuando Bakugo, Shoto e Izumi caían del cielo para unirse a ellos. Pero Flecturne no era tonto. Las alarmas sonaron. Su voz resonó por los altavoces de la base. Humanos enfermos. La hora de la salvación ha llegado. En exactamente 2 horas, las bombas de todo el mundo detonarán. La humanidad será purgada de la maldición de los dones. Sepárense. Gritó Izuku. Nosotros vamos por Flecturne. Kacchan, Todoroki, despejen el camino. El demonio de las explosiones vs. Los gemelos víboras. Bakugo se quedó atrás en un puente colgante sobre un abismo de maquinaria, interceptado por Veros y Serpenters, 2 gemelos modificados genéticamente con espadas envenenadas retráctiles que se movían como serpientes. Vamos a cortarte en pedacitos, niño gruñón, siseó uno de los gemelos. Váyanse al diablo. Rugió Bakugo. Los gemelos eran increíblemente ágiles, esquivando las explosiones lineales de Katsuki. Le hicieron varios cortes superficiales, inyectándole toxinas que nublaban su visión. Pero Bakugo no era solo ira. Era un genio táctico. En lugar de apuntarles a ellos, Bakugo condensó su sudor y apuntó al espacio confinado del puente. Upshot Max. La explosión no buscaba quemarlos, sino crear una onda de choque hiperbárica en un área cerrada. La presión reventó los tímpanos de los gemelos y destrozó sus hojas retráctiles. Mientras caían desorientados, Bakugo remató con un Witcher Impact que los hundió en el acero fundido de las tuberías inferiores, dejándolos fuera de combate. El hielo y el fuego vs. El Leviatán. En la sala de refrigeración del núcleo, Shoto Todoroki se encontró con Leviatán, un coloso mutante con fuerza bruta comparable a la de Nomu y capaz de generar tornados de agua a presión. Leviatán agarró a Shoto por el cuello y lo estrelló repetidas veces contra las paredes de hielo, rompiéndole varias costillas. Tu fuego no quemará mi piel, y tu hielo no congelará mi océano, bramó Leviatán. Shoto, recordando la enseñanza de su padre sobre acumular y soltar, dejó de atacar a medias. En su mano derecha, bajó la temperatura al 0 absoluto. En su izquierda, encendió un fuego azul brillante, superando sus límites. Tienes razón. Pero la física térmica te destruirá. Shoto liberó ambos elementos simultáneamente a máxima potencia. Flash Freeze Wave. La brutal y repentina expansión del aire al pasar del congelamiento extremo a la ebullición instantánea generó una explosión de vapor tan destructiva que arrancó a Leviatán del suelo, aplastándolo contra el techo y dejándolo sumido en un coma térmico. 5. El espejo y la carga cinética, Izuku e Izumi vs. Flecturne. En la sala de control principal, un domo gigante cubierto de cristales y láseres, Flecturne esperaba flotando en su silla. Era un hombre de piel azulada, vestido con una túnica ceremonial blanca y dorada. Izumi irrumpió destrozando las puertas con el látigo negro, seguida por Izuku con las garras fuera y Rodi abrazando el maletín. Apaga las bombas, Flect, exigió Izumi, activando el OZA al 45%. Flect suspiró. Mi don me arrebató la capacidad de tocar a otros. Nací para devolver el dolor al mundo. Mi don es el reflejo. Todo lo que me impacta, físico o energético, es devuelto con el doble de fuerza al atacante. No pueden ganarme sin destruirse a ustedes mismos. Izuku no escuchó. Saltó con furia animal, apuntando una estocada al pecho del líder sectario. Pero a 1 milímetro de tocar la piel azul de Flect, una barrera hexagonal translúcida apareció. Izuku sintió la fuerza de su propio embate y el peso de su esqueleto de adamantium estrellarse contra su propia cara. El arma 10 salió disparado hacia atrás, con la nariz rota y escupiendo sangre metálica. Izumi reaccionó. Usó el 100% de su poder en una patada de hacha descendente. Manchester Smash. La barrera reflejó el golpe de Izumi. La onda de choque se devolvió a la pierna de la chica. Los huesos de Izumi crujieron horriblemente, astillándose bajo la presión de su propia fuerza divina. Cayó de rodillas, gritando de dolor. Es inútil, dijo Flect, mirando el reloj. Faltaban 5 minutos. Ríndanse al destino. Flect lanzó múltiples láseres reflejados desde la sala, acribillando a Izuku y quemando a Izumi. Izuku se paró frente a su hermana, usando su cuerpo de metal para recibir los láseres, su carne quemándose y regenerándose en un ciclo agónico. Rodi, desde un rincón cerca del panel de control de las bombas, miró la escena aterrado. Sabía que tenía que insertar la clave, pero el panel estaba bloqueado por un escudo reflejante. Flect lo miró. Tú también morirás, ladrón. Rodi apretó los dientes. Sus ojos brillaron magenta intenso.
Miró a Izuku, que estaba bañado en sangre, y a Izumi, que intentaba levantarse con los brazos rotos. Lobito. Gritó Rodi. La física. Si su don refleja energía, tiene que tener un límite de absorción. Una taza no puede contener el océano. Izuku escupió un diente. Entendió el plan. Izumi, vas a tener que golpearlo. Fuerte. Sin parar. Izumi se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas y fuego esmeralda. Mis brazos están rotos, pero aún me quedan piernas. Aún tengo el látigo negro. Izumi desató el 100% en todo su cuerpo. Se lanzó contra Fleckturm. Empezó un bombardeo inhumano. Patadas, rodillazos, cabezazos. Fleck reflejaba cada golpe, e Izumi recibía el daño, sangrando por los ojos y la boca, pero no se detenía. La barrera de Fleck empezó a crujir. El líder comenzó a sudar. Su don se estaba sobrecargando. ¡Monstruo! ¡Detente!, gritó Fleck, sintiendo el dolor del límite de su poder. Izuku corrió hacia Rodi. Gambito. Rugió Izuku. ¡Cárgame! Rodi entendió la locura del plan. Puso ambas manos desnudas directamente sobre los antebrazos expuestos de Izuku, tocando el adamantium. El don de Rodi transfirió pura energía cinética inestable al esqueleto de Izuku. El metal indestructible comenzó a brillar y zumbar con un aura púrpura brillante. Izuku se convirtió en una bomba cinética viviente, vibrando a una frecuencia destructiva. Izuku se giró hacia Izumi. Izumi. Fastball especial. Gritó Izuku, recordando una maniobra de los viejos cómics de superhéroes que solían leer de niños. Izumi, ignorando el dolor agonizante, usó 8 látigos negros gigantescos para agarrar a su hermano, cargado de energía púrpura brillante. Ella giró sobre su eje, usando la fuerza centrífuga, y lanzó a Izuku directamente contra Fleckturm con la potencia de un misil termonuclear. United States of Smash. Gritaron los hermanos Yagi al unísono. Izuku cruzó el aire como un meteoro magenta. Extendió sus 6 garras de adamantium hacia adelante. Impactó la barrera de Fleckturm. La barrera intentó reflejar el golpe, pero la inmensa energía cinética de Gambito almacenada en el esqueleto irrompible de Wolverine, sumada a la fuerza del One for All de Izumi, rompió las leyes de la física del don de Fleck. El cristal hexagonal estalló en 1.000.000 de pedazos. Las garras de Izuku atravesaron la defensa, cortando la maquinaria del traje de Fleck y estrellando al líder contra la pared del domo principal, dejándolo completamente noqueado y derrotado. La resolución. El toque final. Quedaban 30 segundos en el reloj. Al caer Fleck, el escudo del panel de control desapareció. Rodi corrió hacia la consola. Metió el disco duro, pero el lector estaba dañado por los ataques previos. La barra de anulación se quedó atascada en el 99%. Maldición, no, 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 gritó Rodi. Quedaban 10 segundos. Rodi cerró el puño. Sus ojos se volvieron magenta puros. Yo no confío en la suerte, yo hago mi propia suerte. Rodi golpeó el panel de control con el puño cargado de energía cinética máxima. La electricidad púrpura viajó por los circuitos de Umarise, sobrecargando la placa base y causando que los servidores principales estallaran internamente. 2 segundos. 1 segundo. El contador se apagó. Las pantallas del mundo mostraron un sistema desconectado. Las bombas no estallaron. El gas nunca fue liberado. El mundo estaba a salvo. Rodi cayó de espaldas, exhausto, riendo a carcajadas. Izuku se arrastró hacia él y le dio un choque de puños ensangrentado. Izumi colapsó, sonriendo al techo. Epílogo. Cartas en el cielo. Una semana después, las noticias globales limpiaron el nombre de Wolverine, Izuku Yagi. La Asociación Mundial de Héroes declaró a Umarise como una amenaza desmantelada. En el vuelo de regreso a Japón en el jet de Endeavor, donde Shoto esta vez estaba dormido, y Endeavor se mantenía en un silencioso alivio, la atmósfera era mucho más ligera. Rodi Sul, quien había sido invitado a viajar con ellos para reubicarse lejos de los remanentes de la secta, estaba sentado frente a Bakugo. Sobre la mesa, había una pila de yenes, dólares y euros. Bakugo estaba sudando, con una vena a punto de estallar en su frente. Tenía 3 ases en la mano. Leo tus malditas explosiones faciales, bastardo francés, gruñó Katsuki, apostando sus últimos 50.000 yenes, dinero de su mesada de la UA. Tienes que estar mintiendo. Voy con todo. Rodi Sul sonrió con su característica arrogancia callejera, dándole la vuelta a sus cartas con un floreo. Una escalera de color. Lo siento, Monami, dijo Rodi, arrastrando todo el dinero hacia su lado de la mesa. Creo que acabas de pagar mi alquiler por un año entero. Te voy a matar, maldito extra.
Bakugo se levantó de un salto, creando explosiones en sus manos. Izuku, sentado al otro lado, con auriculares puestos y el asiento reclinado, no vomitó esta vez. Sonrió de lado, cerró los ojos y dejó que el zumbido de los motores lo adormeciera. Había salvado el mundo con un par de idiotas, su hermana estaba a salvo, y su instinto le decía que, por el momento, la cacería había terminado. Capítulo 48 / Inicio del arco vigilante. El nacimiento del lobo solitario parte 1. Cenizas, ecos y el colapso de una era. El cielo sobre Japón no había dejado de llorar desde el día en que la guerra de liberación paranormal llegó a su fin. No era una lluvia limpia. Las gotas caían teñidas del hollín y la ceniza de ciudades enteras reducidas a polvo por la ola de decaimiento de Tomura Shigaraki. El aire olía a ozono quemado, a concreto triturado y, sobre todo, a desesperanza. La sociedad de héroes, aquel pilar inquebrantable de paz y seguridad que All Might había construido con su sonrisa, se había fracturado de manera irreparable. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. Los noticieros transmitían en bucle las imágenes de la destrucción. Héroes caídos, civiles llorando entre los escombros y la monumental revelación de Dabiko Motouya Todoroki. La fe del público se desmoronó en cuestión de horas. Los ciudadanos, antes complacientes y seguros en sus burbujas de cristal, ahora miraban a los héroes con desconfianza, miedo y rabia. ¿Dónde estaban cuando lo perdimos todo?, gritaban las multitudes frente a las agencias. La presión fue demasiada. Superados por el trauma psicológico, el horror de la carnicería y el repudio público, cientos de héroes profesionales a lo largo del país comenzaron a entregar sus licencias. Las oficinas cerraban, las patrullas cesaban, y el vacío de poder se hizo palpable. Pero el verdadero golpe de gracia llegó desde el mar. El Tártaros, la prisión de máxima seguridad, la fortaleza inexpugnable diseñada para contener a los peores monstruos del mundo, había caído. Shigaraki, poseído parcialmente por la conciencia de All for One, AFO, había orquestado un asalto desde el exterior que sincronizó perfectamente con un motín interno. Las puertas blindadas fueron arrancadas como papel de aluminio. Miles de prisioneros de rango S, asesinos en masa, psicópatas y terroristas inundaron las calles. Y liderándolos desde las sombras, recuperando su cuerpo original aunque mermado, estaba el Rey Demonio. All for One volvía a respirar el aire libre. Mientras el país entero se hundía en la anarquía, en una sala esterilizada y silenciosa del Hospital Central, Izumi Yagi libraba su propia guerra en la oscuridad de su mente. Había pasado días en coma. Durante ese tiempo, su conciencia no estuvo descansando, sino flotando en el abismo estrellado del One for All. Allí, sentada frente a los espíritus de los portadores anteriores, Nana Shimura, Daigoro Banyo, y Kage Shinomori, y el primer portador, Yoichi Shigaraki, Izumi comprendió la verdadera magnitud de la maldición que albergaba en su pecho. Le mostraron la historia de sangre, las vidas sacrificadas, y le advirtieron que el poder había alcanzado el punto de la singularidad. Era demasiado masivo. Su cuerpo apenas podía contenerlo. Cuando Izumi finalmente abrió los ojos, lo primero que sintió fue una agonía punzante y candente recorriendo ambos brazos. Miró hacia abajo. Estaban envueltos en gruesos vendajes manchados de ungüentos y sangre seca, sostenidos por pesadas férulas metálicas. Los médicos habían sido claros con sus padres. Los ligamentos estaban destrozados, los huesos se habían astillado en cientos de fragmentos microscópicos debido a la presión de usar el 100% repetidas veces. Las repercusiones de cargar con el peso del mundo la habían quebrado físicamente, pero era el peso emocional el que la asfixiaba. All for One la quería a ella. Shigaraki la quería a ella. Mientras ella estuviera en la Academia UA, la escuela, sus amigos, sus padres, todos serían un blanco. El villano más grande de la historia no se detendría ante nada para arrancar el One for All de su cadáver. Esa misma noche, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana de su habitación en los dormitorios de la UA, Izumi tomó una decisión que le desgarró el alma. Con movimientos torpes y dolorosos, empacó una pequeña mochila. Dejaría la academia. Se convertiría en un señuelo móvil, atrayendo a AFO lejos de las personas que amaba. Era su destino. Era su responsabilidad. Se colgó la mochila al hombro, ahogando un gemido de dolor, y caminó hacia la puerta de su habitación. Pero al abrirla, la sangre se le heló en las venas. Parte 2. La trampa y la ruptura. Apoyado contra el marco de la puerta, fundido con las sombras del pasillo, estaba Izuku. Llevaba puesto su pantalón táctico oscuro y una camiseta negra ajustada que dejaba ver las gruesas cicatrices en sus brazos. No sonreía.
Sus ojos verdes, usualmente vibrantes, ahora parecían dos pozos profundos, opacos y letales. El olor metálico que siempre lo acompañaba, producto del adamantium en su sangre, parecía más denso esta noche. ¿A dónde vas, Izumi?, preguntó él, con una voz tan baja y áspera que parecía el gruñido de una bestia a punto de atacar. Izumi tragó saliva, apretando la correa de su mochila. Me voy, Izuku. No intentes detenerme. ¿Sabes por qué tengo que hacerlo? Afo vendrá por mí y si me quedo, todos aquí van a morir. Para su sorpresa, Izuku no levantó la voz. No bloqueó la puerta. Simplemente asintió lentamente, separándose del marco de madera. Lo sé, respondió él, su tono inquietantemente calmado. Tienes razón. Es un suicidio quedarse. Por eso voy a ir contigo. Planeemos esto juntos. Dos blancos son más difíciles de matar que uno. Izumi parpadeó, la tensión en sus hombros disminuyendo una fracción. El alivio la invadió por un segundo. Su hermano mayor, la fuerza imparable, el lobo de adamantium, estaría a su lado. Izuku, ¿lo dices en serio? Suspiró, bajando la guardia y dando un paso fuera de su habitación hacia él. Ese fue su error. En una fracción de segundo, tan rápido que los ojos de Izumi ni siquiera pudieron registrar el movimiento, la mano de Izuku se disparó hacia adelante. Un sonido metálico, seco y definitivo, resonó en el pasillo. ¡Ga! Izumi jadeó, tropezando hacia atrás mientras sus manos, aún envueltas en vendas dolorosas, subían instintivamente a su cuello. Un pesado collar de acero negro parpadeaba con una luz roja sobre su garganta. Un collar de contención antidón, tecnología de grado tártaros. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, Izuku la empujó bruscamente por los hombros, lanzándola de vuelta al interior de la habitación. Con un movimiento fluido, agarró el pomo de la puerta y la cerró de golpe, girando la pesada llave maestra desde el exterior y bloqueando el sistema electrónico. Izuku, gritó Izumi, golpeando la madera con sus brazos heridos, ignorando el dolor punzante que le subió hasta los hombros. ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta. Déjame salir. Desde el otro lado, la voz de Izuku llegó amortiguada pero cargada de una determinación que helaba la sangre. No, Izumi. Yo iré solo. Estás loco. Sollozó ella, pateando la puerta. Es mi poder. Es mi responsabilidad. No puedes hacer esto solo, te van a matar. Déjame salir, por favor. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Izumi pegó su frente a la madera, las lágrimas quemando sus mejillas. Entonces, la voz de su hermano atravesó la puerta, no con ira, sino con una frialdad desoladora. Tienes opciones, Izumi, comenzó Izuku, cada palabra cayendo como un bloque de plomo. Tienes un futuro por delante. Eres la portadora del One for All. Tienes a Shoto, que te ama con todo lo que tiene. Tienes a nuestros padres. Tienes el potencial de ser el símbolo de la paz que este maldito mundo necesita ahora mismo. Eres humana. Eres real. Izuku apoyó su propia frente contra la madera, al otro lado de donde estaba su hermana. Cerró los ojos, y por un microsegundo, la máscara de frialdad se rompió, revelando un abismo de odio hacia sí mismo. Yo no, susurró, aunque en el silencioso pasillo sonó como un grito. Mírame, Izumi. Mírate las manos, mírate en un espejo, y luego mírame a mí. Yo no soy una persona. Soy un error de laboratorio. Soy un maldito clon creado a partir de la sangre de All for One. Todo mi esqueleto está forrado en un metal venenoso que me mata cada segundo del día. Fui creado para ser un arma, un recipiente. No tengo futuro. Si me quedo aquí, solo voy a traer dolor. Eso no es cierto. Gritó Izumi, llorando a mares. Eres mi hermano. Las chicas te aman. Eri te necesita. Y por eso mismo me voy, la interrumpió Izuku, su voz endureciéndose, volviéndose la de un soldado entrando en territorio enemigo. Eres una gran hermana, Izumi. Y papá, mamá, me dieron una vida que no merecía. Las chicas, ellas merecen a alguien que no esté destinado a convertirse en un monstruo. Soy el único que puede resistir este viaje. Mi regeneración, mi esqueleto, no importa cuánto me corten, me rompan o me quemen, seguiré levantándome. Acabaré con esto. Encontraré a Afo, rastrearé su asqueroso olor hasta el fin del infierno, y le cortaré la cabeza. Izuku, no lo hagas. Abre la puerta. Izumi se dejó caer de rodillas, golpeando débilmente la puerta con sus puños vendados. Adiós, Izumi. Cuida de mamá y papá. El sonido de sus pesadas botas alejándose por el pasillo fue como el redoble de unos tambores fúnebres. Izuku no miró atrás. Parte 3.
La despedida y el análisis de un sacrificio. Antes de abandonar los terrenos de la UA, Izuku se deslizó por las sombras hasta la zona residencial de los profesores. Entró por la ventana abierta de una habitación pequeña, pintada en tonos pastel. En la cama, envuelta en las sábanas, estaba Eri. La pequeña niña de cabello blanco se removió en sueños y abrió lentamente sus grandes ojos rojos, alertada por sus propios sentidos, que en menor medida, compartían la naturaleza mutante de Izuku. Vio la silueta masiva de Izuku junto a su cama. Ya llevaba puesto su nuevo equipo, una amalgama aterradora de la que Eri no entendió el contexto, pero que la hizo sentir un nudo en el estómago. «Papá Izuku», murmuró, frotándose los ojos. «Es muy tarde. ¿Por qué estás vestido así? ¿A dónde vas?» Izuku sintió que el corazón, ese músculo que creía entumecido, se le partía en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a la cama y, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con las garras que escondía bajo su piel, acarició el cabello blanco de la niña. «Tengo que ir a trabajar un rato, pequeña manzana», mintió a medias, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros. «Hay unas cosas malas afuera que tengo que limpiar para que tú puedas jugar en el jardín tranquila». Eri se sentó, abrazando un peluche. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su instinto le decía que esta no era una patrulla normal. «Promete que volverás. La última vez te lastimaron mucho. Prométeme que no te irás para siempre». Izuku cerró los ojos y apoyó su frente contra la de la niña. El olor a fresas y champú infantil de Eri fue como un ancla en medio de la tormenta en la que se estaba convirtiendo su mente. «Te lo prometo, Eri. Volveré. Nadie en este mundo, ni siquiera la muerte misma, me impedirá volver a verte. Sé fuerte. Protege a la abuela Inko y al abuelo Toshi por mí». Se levantó, besó su frente una última vez, y desapareció por la ventana como un fantasma en la noche. Minutos después, el rugido ensordecedor del motor de su motocicleta destrozó el silencio de los terrenos de la UA, perdiéndose rápidamente en la distancia bajo la lluvia. Apenas media hora más tarde, Izumi logró, a base de golpear repetidamente el panel electrónico con una silla, hacer el suficiente ruido para que Ida y Shoto acudieran a su puerta y la abrieran desde fuera. Llorando histéricamente y con los vendajes sangrando de nuevo, llamó inmediatamente a Toshinori y a Inko. Sus padres llegaron a los dormitorios en un estado de pánico absoluto. Inko lloraba desconsoladamente abrazada a Izumi, mientras Toshinori, Olmig, ahora en su forma esquelética y frágil, golpeaba la pared de pura frustración. «Tenemos que ir a buscarlo», exclamó Toshinori, tosiendo sangre por el estrés. «Llamaré a Tsukauchi, movilizaremos a la policía, a los profesores. No podemos dejar que mi muchacho enfrente a ese monstruo solo. Es mi culpa, yo debí matarlo en camino». Estaba a punto de salir por la puerta cuando una cinta blanca, fuerte como el acero, se enrolló alrededor de su pecho, deteniéndolo en seco. Shota Aizawa, Eraserea, en silla de ruedas, con una pierna amputada y el rostro cubierto de vendas y cicatrices por la batalla de Haku, bloqueaba la salida del área común. «Siéntate, Yaji», ordenó Aizawa, su voz ronca no admitía réplicas. «Aizawa, suéltame. Es mi hijo. Dije que te sientes». El grito de Aizawa silenció la sala. El profesor suspiró, frotándose el único ojo sano que le quedaba. «Maldita sea, Yaji, ¿crees que yo no quiero ir a arrastrar a ese chico idiota por las orejas de vuelta a esta escuela? Pero tienes que usar la cabeza y entender por qué demonios hizo lo que hizo». Aizawa avanzó su silla de ruedas hasta quedar en el centro de la sala, mirando a Inko, Toshinori e Izumi. Midoriya, Izuku no huyó. No se escapó como un cobarde asustado, y definitivamente no se fue a suicidar, comenzó Aizawa, con una frialdad analítica que cortaba la histeria. Él es, táctica y genéticamente, la presa definitiva. Pero él sabe algo que ustedes están negando. Todos aquí, todos nosotros, tenemos familias. Tenemos debilidades. All for One es un sociópata que ataca donde más duele. Aizawa miró a Izumi a los ojos. Si Yafo quiere tu One for All, Izumi, no iría por ti directamente sabiendo que estás en la UA, iría por Inko. Iría por los estudiantes. Crearía una masacre solo para hacerte salir. Pero Izuku, él le dio la vuelta al tablero. ¿Qué quieres decir? Sollozó Inko. La única debilidad de Izuku somos nosotros. Y al aislarse, al irse solo a las calles, se ha convertido en un blanco en movimiento sin ataduras. Afo no necesita atacar a la UA si sabe que Izuku está allá afuera, rastreándolo activamente. Izuku no corrió para protegerse. Corrió para ponernos un escudo a nosotros. Nos sacó de la línea de fuego ofreciéndose él mismo como cebo vivo.
se ha ido a casar. Y Dios se apiade de los villanos que se crucen en su camino, porque ese chico ya no tiene que contenerse para dar un buen ejemplo. Parte 4. El lobo solitario y la paranoia del depredador. Meses después, las calles de las ciudades periféricas ya no parecían Japón. Parecían zonas de guerra del tercer mundo. Edificios derrumbados, calles anegadas de agua sucia, autos calcinados y bandas de criminales saqueando lo poco que quedaba bajo el mando tácito de los lugartenientes de Shigaraki. En este purgatorio urbano, la figura de Wolverine se había convertido en un mito urbano susurrado con terror en los callejones. La apariencia de Izuku había mutado, reflejando el deterioro extremo de su alma. Había abandonado por completo cualquier vestigio de su identidad como estudiante de la UAYA, no quedaba rastro del chico que sonreía tímidamente. Su cabello oscuro y rebelde, herencia genética de su odiado creador, había crecido descontroladamente, cayéndole sobre los hombros en una melena salvaje y desgreñada, que le daba el aspecto de un vagabundo o una fiera de la jungla. Sobre su rostro, ocultando sus facciones, llevaba la máscara amarilla con visores oscuros, que una vez perteneció a Gran Torino, un tributo macabro a los caídos. Su ropa era una mezcla táctica desgarrada. Su clásica chaqueta de cuero marrón de Island estaba cubierta de cortes, agujeros de bala y manchas de sangre seca imposibles de lavar. Y colgando de sus hombros, sujeta con ganchos de metal, ondeaba la imponente capa rojiza de Endeavor, raída en los bordes y sucia de barro, pareciendo más las alas rotas de un demonio que el símbolo del héroe número 1. Bajo esa capa, sus brazos colgaban pesados. Las 6 garras de adamantium, 3 en cada mano, estaban constantemente desenvainadas. Ya no se molestaba en retraerlas. Mantenía el metal expuesto, goteando la sangre de sus presas, siempre listo para el combate. Trabajaba en solitario, pero había sido forzado a mantener un canal de comunicación encriptado y una cooperación fría y distante con los 3 grandes: Endeavor, Aux y Beast. Los prohéroes restantes sabían que no tenían la fuerza bruta, el olfato ni el factor de curación necesarios para sobrevivir en las zonas más oscuras, por lo que usaban a Izuku como su perro de caza principal, apoyándolo desde la retaguardia para asegurar el perímetro y arrestar a lo que quedara de los villanos. Sin embargo, los métodos de Izuku habían cambiado drásticamente. Ya no había discursos sobre redención. Ya no había plus ultra. Para él, los villanos prófugos de Tártaros no eran personas descarriadas. Eran obstáculos en su camino hacia Afo, carne que debía ser cortada. Si un villano intentaba escapar o tomaba un rehén, Izuku no dudaba. Actuaba casi como un villano mismo. Emboscaba desde la oscuridad, utilizando tácticas de guerrilla brutales. Si tenía que cortar una pierna para evitar que un velocista huyera, lo hacía. Si tenía que amputar un brazo para desarmar a un terrorista, las garras silbaban en el aire y la extremidad caía al suelo en un charco de sangre. Dejaba a los criminales mutilados, aullando de dolor, atados en cables para que Endeavor o Geanist los recogieran horas después. Aux, al ver las escenas de los crímenes desde el cielo, solía sentir náuseas. No estamos trabajando con un héroe, le había dicho Aux a Endeavor una noche lluviosa, mirando un callejón donde Izuku había destrozado a 5 gnomos de bajo nivel. Estamos dirigiendo a un monstruo contra otros monstruos. Pero el estado físico y mental de Izuku estaba al borde del colapso absoluto. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Izumi rota, a Eri llorando, o peor aún, veía el rostro sin ojos de All for One sonriéndole en la oscuridad, llamándolo hijo. No comía. El estrés constante había cerrado su estómago, y dependía únicamente de su factor de curación para mantenerse en pie. Pero el adamantium en su esqueleto se aprovechaba de su debilidad. Con su sistema inmunológico trabajando al 1000% para sanar las heridas de combate, el envenenamiento por metales pesados ganaba terreno. Sus venas a menudo se marcaban de un negro púrpura bajo la piel, sufría migrañas que lo hacían vomitar bilis y sus articulaciones ardían como si tuviera lava en los huesos. La paranoia lo había devorado por completo. Se había convencido a sí mismo de que si bajaba la guardia un segundo, si se permitía descansar, si intentaba llamar por un teléfono público a las chicas de la UA que lo amaban, Afo rastrearía la señal y las masacraría. El aislamiento era su penitencia, una armadura de espinas que lo mantenía vivo pero lo estaba matando por dentro. Negar el perdón. Esa era su nueva filosofía. El mundo no necesitaba un salvador con una sonrisa. Necesitaba un verdugo que estuviera dispuesto a mancharse de sangre hasta el cuello para limpiar la escoria. Parte 5. La bestia desatada, el interrogatorio de Muscular. La tormenta arreciaba sobre las ruinas de la ciudad de Shiketsu.
Los truenos camuflaban el sonido de los edificios derrumbándose. En el centro de una plaza destrozada, Gotō Masuji, el asesino en masa conocido como Muscular, reía a carcajadas. Tras escapar de Tártaros, había vuelto a lo único que amaba: masacrar sin sentido. Decenas de cuerpos yacían a su alrededor, y actualmente sostenía a un héroe novato por el cuello, listo para arrancarle la cabeza. Su cuerpo entero era una grotesca montaña de fibras musculares rojizas y palpitantes, expandiéndose con su poder al máximo. «Es todo», rugió Muscular, la sangre salpicando de su único ojo sano. «¿Dónde están los verdaderos héroes? Quiero sangre. Quiero que me rompan». De repente, el héroe novato que sostenía cayó al suelo, liberado. Muscular parpadeó, confundido. No había visto a nadie moverse. Un olor nauseabundo a lluvia sucia, cuero mojado y sangre metálica inundó sus fosas nasales. Muscular giró lentamente. A 10 metros de distancia, agachado sobre los restos de una autopatrulla, estaba la figura encapuchada. La capa de Endeavor crujía con el viento. La máscara de Gran Torino ocultaba sus ojos, pero la pura aura de intención asesina que emanaba de la figura era tan densa que Muscular sintió un escalofrío inédito en su nuca. «Tú», Muscular ensanchó una sonrisa sádica, reconociéndolo. «Eres el maldito mocoso del campamento. El que me destrozó los músculos aquella vez. Has vuelto por más. Mírate, pareces un perro callejero». Izuku no respondió. No hizo una pose heroica. No pronunció un discurso sobre la justicia o la paz. Simplemente se dejó caer del auto. Cuando sus pesadas botas tocaron el asfalto, un sonido escalofriante cortó el ruido de la lluvia. Snikt. Snikt. Las 6 cuchillas de adamantium brotaron de los nudillos de sus guantes destrozados, brillando con un tono plateado mortuorio bajo los relámpagos. Muscular no esperó. Impulsado por la adrenalina, saltó hacia adelante creando un cráter en el suelo, lanzando un puñetazo gigante reforzado con 10.000 capas de músculo, apuntando directamente a aplastar a Izuku como a un insecto. Izuku no lo esquivó. Recibió el impacto de lleno. El puño gigante de Muscular chocó contra el pecho de Izuku, enviándolo a volar a través de 3 muros de concreto antes de estrellarse contra el pilar de un edificio. El impacto habría convertido los huesos de cualquier humano en polvo. Pero Izuku no era humano. El adamantium de sus costillas absorbió la fuerza cinética, y su regeneración soldó sus pulmones perforados en fracciones de segundo. Entre el polvo y los escombros, una figura borrosa salió disparada no corriendo, sino usando la técnica de tensión de Endeavor. Acumular y soltar. Los pesados músculos de las piernas de Izuku se habían comprimido como resortes hidráulicos y, al liberarse, salió despedido como un misil tierra-aire, tan rápido que rompió la barrera del sonido. Muscular apenas tuvo tiempo de abrir mucho el ojo. Izuku impactó contra él como un meteoro de cuchillas. La fuerza del choque hizo retroceder al coloso, pero lo que siguió fue una demostración de carnicería metódica. Izuku, aferrado al cuerpo del villano, comenzó a girar y a rasgar. No apuntaba a golpear. Apuntaba a desmantelar. Sus garras de adamantium cortaban a través de las armaduras de músculo endurecido de Muscular como si fueran mantequilla caliente. Músculo tras músculo, tendón tras tendón, las capas que hacían invencible a Muscular eran cercenadas y arrojadas por los aires en chorros de sangre escarlata. «Gaa», gritó Muscular, agitando los brazos, intentando aplastar a Izuku contra su propio cuerpo. Logró atrapar a Izuku y, con una fuerza monstruosa, le fracturó el cuello y le dislocó ambos hombros. Pero los ojos de Izuku, visibles brevemente a través de las grietas de su máscara, estaban completamente vacíos, desprovistos de dolor. Un segundo después de que su cuello se rompiera con un chasquido sordo, los músculos de su nuca se retorcieron y se colocaron en su lugar con un crujido asqueroso. Sus hombros se reubicaron solos. Y sin perder un milisegundo, Izuku hundió las 6 garras profundamente en las rodillas de Muscular, rebanando los ligamentos rotulianos y la tibia subyacente de un solo tajo. El gigante cayó de rodillas, bramando como un cerdo en el matadero, perdiendo todo su poder mientras su don se desactivaba por el shock nervioso y la destrucción estructural de su cuerpo. Muscular cayó de espaldas, jadeando, empapado en su propia sangre, incapaz de mover los brazos o las piernas. Sus fibras musculares estaban trituradas. Izuku caminó lentamente hacia él. El sonido de sus botas chapoteando en la sangre resonaba en la plaza vacía. Se subió al enorme pecho de Muscular, arrodillándose sobre él. Sus garras seguían extendidas, goteando. Izuku levantó una mano, colocando las 3 puntas afiladas directamente sobre el cuello de Muscular, perforando apenas la piel para dejar que un hilo de sangre corriera.
Finalmente, habló. Su voz, distorsionada por la falta de uso, la fatiga y el odio frío, era irreconocible. Shigaraki. All for One. ¿Dónde están? Muscular tosió sangre, riendo ahogadamente a pesar de la agonía. Mírate, eres un monstruo, más que yo. Ya no eres un héroe, mocoso. Eres un maldito asesino, como yo. Izuku presionó las garras 1 milímetro más. La voz no tembló. No me importan tus comparaciones. La ubicación de tu líder. Ahora. Vete al infierno. Escupió Muscular, clavando su única mirada fanática en los visores oscuros de Izuku. No lo sé. Nos soltaron y nos dijeron que hiciéramos caos. No nos dijeron a dónde iba el jefe. Y aunque lo supiera, prefiero morir viendo cómo te conviertes en un demonio que decírtelo. Izuku lo observó en completo silencio durante 5 largos segundos. Su cerebro, hiperacelerado, procesó el ritmo cardíaco de Muscular, sus pupilas dilatadas, la dilatación de los capilares en su rostro. Sus sentidos animales no detectaron ninguna mentira química en el sudor del villano. Decía la verdad. No era más que un peón inútil, un perro suelto para distraerlo. Ya no le servía. Si eso prefieres, susurró Izuku. Sin un ápice de emoción, sin vacilación, sin ira ni remordimiento, Izuku alzó su mano derecha. Las cuchillas brillaron a la luz de un relámpago. Y luego, con un movimiento brutal y preciso, Izuku bajó la mano y hundió sus garras profundamente en el rostro de Muscular, desgarrando a través del hueso orbital y destruyendo irrevocablemente su ojo sano y la cuenca vacía de su otro ojo, arrancándolos de cuajo junto con parte del cráneo superficial. El grito desgarrador de Muscular opacó el sonido del trueno, un alarido de agonía absoluta que se perdió en la tormenta mientras la sangre manaba a borbotones de las cuencas vacías de su rostro arruinado. El villano quedó convulsionando en el suelo, vivo, pero ciego de por vida, paralizado y roto, sin posibilidad de volver a herir a nadie. Izuku se puso de pie, apartándose del cuerpo tembloroso del villano. Agitó la mano en un movimiento seco, sacudiendo la sangre y los restos de tejido de sus garras de adamantium. Llevó una mano a su comunicador integrado en el cuello de la capa. Aquí Wolverine, graznó, su voz plana, desprovista de humanidad. Objetivo asegurado en la plaza Shiketsu. Muscular está neutralizado. Envíen a los recogedores. Necesita atención médica básica para no desangrarse. Procedo a la siguiente zona. Desde el otro lado de la línea, la voz de Aux sonó nerviosa, asqueada por los ruidos de agonía que se escuchaban de fondo. Recibido, Wolverine. Yo, Izuku, detente a descansar. Tu rastreador biométrico indica fallos cardíacos masivos. Vas a morir si no frenas. Izuku cortó la comunicación antes de que Aux terminara de hablar. Se dio la vuelta, dando la espalda al hombre mutilado que lloraba en el barro. Miró hacia la ciudad en ruinas, iluminada por los incendios y los relámpagos. La lluvia resbalaba por su máscara y por su capa manchada de sangre. El dolor en sus huesos era insoportable, un incendio constante que amenazaba con incinerar su mente. La imagen de Izumi llorando tras la puerta, el recuerdo de la calidez de las manos de Ochako, de Momo, de Melissa, el sonido de la risa de Eri, todo parecía pertenecer a otra vida, a un universo lejano donde él alguna vez fue humano. Pero aquí, en el barro y la sangre, no había humanidad. Sus garras se mantuvieron fuera. Izuku echó a caminar de nuevo hacia la oscuridad, perdiéndose entre las sombras de la ciudad muerta. Era un monstruo cazando a su creador, una bestia sin cadena, condenada a caminar en el infierno hasta que tuviera la cabeza de All for One en sus manos, o hasta que el veneno en sus propios huesos finalmente lo matara. La caza apenas comenzaba. Capítulo 49 / El cazador, la francotiradora y la chispa del infierno parte 1. Ecos en la lluvia y la luz que se niega a morir. El motor del imponente auto deportivo de All Might, ahora conducido por un hombre que no era más que piel, huesos y remordimientos, rugía sordamente bajo la tormenta nocturna. Toshinori Yagi apretaba el volante con sus manos huesudas hasta que los nudillos se le ponían blancos. Sus ojos azules, hundidos en cuencas oscuras, escaneaban cada callejón, cada edificio derrumbado, cada sombra de las zonas en ruinas de Tokio. Tosió, salpicando el salpicadero con diminutas gotas de sangre, pero no redujo la velocidad. Toshinori salía todas las noches. Ignoraba las advertencias de los médicos, de Aizawa y de su propia esposa. Su hijo estaba allá afuera. Su muchacho, el niño que encontró ensangrentado en un callejón años atrás, el niño al que juró proteger, ahora vagaba por el infierno convertido en un monstruo para protegerlos a ellos. El coche se detuvo chirriando frente a un edificio comercial colapsado. Toshinori salió, ignorando la lluvia helada que empapaba su abrigo.
Caminó cojeando hacia un muro de concreto a medio derruir. Iluminó la superficie con una linterna táctica y, al verla, un sollozo ahogado escapó de su garganta. Allí, grabadas profundamente en el hormigón irrompible, había 3 marcas paralelas. 3 cortes limpios, perfectos, que solo el adamantium podía hacer. Y debajo de los cortes, tallado con una precisión casi robótica, había unos números. La fecha de ayer. Toshinori trazó las hendiduras con sus dedos temblorosos. No había encontrado a Izuku. Era imposible rastrearlo si él no quería ser encontrado. Pero estas marcas eran migas de pan. Eran la forma retorcida y silenciosa de Izuku de decirle, sigo respirando. El metal no me ha matado hoy. Afo no me ha matado hoy. Estoy bien. Sobrevive, hijo mío, susurró Toshinori, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro esquelético. Resiste. Te encontraremos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la relativa seguridad de los muros blindados de la Academia UA, otra guerra se libraba en el gimnasio Gamma. El sonido de explosiones sónicas y el crujido del concreto resonaban incesantemente. Izumi Yagi estaba suspendida en el aire, sus ojos brillando con una energía esmeralda cegadora. Sus brazos, aún con cicatrices rojas y palpitantes por la batalla de Haku, estaban envueltos en gruesas cintas de energía oscura. El látigo negro. A su alrededor, nubes de humo púrpura, pantalla de humo, ocultaban su posición, mientras usaba flotar para moverse como un fantasma ingrávido. Más rápido. Tengo que ser más rápida. Gritaba Izumi, respirando erráticamente. Apretó los dientes y forzó el One for All al 45%, sintiendo cómo las fibras de sus músculos amenazaban con desgarrarse nuevamente. Ella no estaba entrenando para ser la héroe número 1. Estaba entrenando por un solo motivo, un pensamiento obsesivo que la consumía día y noche. Si domino el One for All por completo, si me vuelvo invencible, podré aplastar a All for One yo sola. Y si Afo muere, Izuku ya no tendrá que casar. Izuku podrá volver a casa. Podrá volver a ser mi hermano mayor. Izumi aterrizó bruscamente, cayendo de rodillas. El dolor en sus antebrazos era una agonía al rojo vivo. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo de titanio del gimnasio. Quería estar enojada con él por haberla encerrado, por haberla menospreciado diciendo que él no era humano. Pero no podía. Solo sentía un vacío inmenso. Ese vacío era compartido. En los dormitorios de la clase A, el ambiente era fúnebre. Las chicas que formaban el autoproclamado harén de Izuku estaban reunidas en la sala común, en un silencio tenso. Ochako miraba un llavero de Wolverine, frotándolo compulsivamente. Momo servía té con manos temblorosas. Mirko y Ryukyu, quienes se habían mudado temporalmente a los terrenos de la UA por seguridad, miraban por la ventana con rostros ensombrecidos. Estaban furiosas con él. Furiosas por su complejo de mártir, por creer que sus genes de villano lo hacían indigno de su amor, por abandonarlas. Pero debajo de esa ira, latía un terror paralizante. Temían que la próxima vez que lo vieran, no fuera él, sino un cadáver con esqueleto de metal. En la entrada principal de los dormitorios Einsayanse, una figura diminuta llevaba horas sentada. Eri, abrazando un peluche de Olmig, al que le había cosido unas patillas y unas garras de fieltro, miraba fijamente las pesadas puertas de cristal. La lluvia golpeaba los cristales. Aizawa le había dicho que fuera a dormir, pero ella se había negado. Él prometió que volvería, le había dicho Eri a su profesor, con sus grandes ojos rojos llenos de una convicción inquebrantable. Los papás no rompen sus promesas. Tengo que esperarlo. A unos metros de Eri, recargado contra la pared con los brazos cruzados y el ceño fruncido perpetuamente, estaba Katsuki Bakugo. Su pierna rebotaba ansiosamente. Exactamente a la misma hora todos los días, durante 60 minutos, Katsuki se paraba allí. Cuando Aizawa pasó por el pasillo, Bakugo levantó la vista. ¿Alguna novedad del idiota suicida?, preguntó Katsuki, su voz áspera carente de su usual veneno. Aizawa se detuvo en su silla de ruedas y negó lentamente con la cabeza. Nada, Bakugo. Aux encontró a 3 villanos mutilados en Osu anoche. Cortes limpios. Pero no sabemos dónde está Izuku. Katsuki chasqueó la lengua, apretando los puños hasta que sus palmas explotaron con chispas ahogadas. Maldito nerd híbrido, si se deja matar antes de que yo le patee el trasero, juro que lo reviviré solo para matarlo yo mismo. A pesar de sus palabras, los ojos rojos de Bakugo delataban una preocupación que lo carcomía vivo. Izuku no era solo su rival, era el único escudo humano que estaba soportando el fin del mundo por todos ellos. Parte 2.
El pastor y la zorra. Las calles de la ciudad en ruinas eran un laberinto de miseria. Izuku caminaba arrastrando los pies. Su respiración era pesada, raspando su garganta deshidratada. Habían pasado 4 días desde la última vez que durmió más de 10 minutos seguidos, y 5 desde que ingirió algo que no fuera agua de lluvia contaminada. La capa de Endeavor le pesaba como si estuviera hecha de plomo. La máscara de Gran Torino tenía grietas. A través de sus visores, el mundo se veía teñido de un tono amarillento y borroso. Su factor de curación estaba perdiendo la guerra contra el envenenamiento por adamantium. Sin nutrientes ni descanso, el metal pesado filtraba toxinas en su torrente sanguíneo, volviendo sus venas negras y causándole calambres que habrían paralizado a un elefante. De repente, sus agudos oídos captaron un sonido. Gritos. Súplicas. No eran villanos peleando por territorio. Era el sonido de la intolerancia humana. Izuku se obligó a avanzar hacia un callejón cercano. Allí, un grupo de 5 civiles armados con barras de hierro y baits rodeaban a una mujer joven. La mujer, conocida como Ipan Josei, era una ciudadana común, pero su don mutante le daba la apariencia de una enorme mujer zorro, aterrorizada y llorando bajo la lluvia. «Lárgate de aquí, monstruo», le gritó un hombre, alzando su bate. «Por culpa de basuras mutantes como tú, los villanos están destruyendo nuestro hogar. Vete con el Frente de Liberación». La mujer zorro se encogió, esperando el golpe. Pero el golpe nunca llegó. El hombre con el bate se detuvo en seco, sus ojos abriéndose de par en par, llenos de un terror primordial. Detrás de él, emergiendo de las sombras como un demonio invocado por la lluvia, estaba Izuku. No dijo una sola palabra. Simplemente dejó escapar un gruñido bajo, gutural, vibrando en su pecho, y extendió los brazos. Snick. Las 6 garras de adamantium brotaron, brillando letalmente a la luz de los relámpagos. La sangre fresca de los mercenarios que había asesinado horas atrás aún goteaba de las hojas. Su sola presencia, la imponente capa, la máscara rota, el aura de muerte absoluta, fue suficiente. Los civiles, valientes para acosar a una mujer indefensa pero cobardes ante la verdadera brutalidad, dejaron caer sus armas y corrieron despavoridos por el callejón, tropezando entre ellos mientras gritaban. Ipan abrió los ojos. Miró a la figura aterradora frente a ella. Por un segundo, pensó que había sido salvada por un villano peor. Pero entonces, las garras de Izuku se retrajeron con un suave siseo metálico. Él se giró, dándole la espalda, y con un movimiento lánguido de su cabeza, le indicó que lo siguiera. Caminaron en silencio durante 2 horas. Izuku se tambaleaba ligeramente, pero cada vez que un grupo de saqueadores los veía, la postura de Izuku se enderezaba, irradiando una violencia tal que los criminales retrocedían hacia las sombras. Finalmente, llegaron a las imponentes barreras metálicas del perímetro de seguridad de la UA. Izuku se detuvo en el linde del bosque. Señaló con su mano enguantada hacia las luces cálidas de la academia. «Ve», graznó Izuku, su voz sonando como grava triturada. «Estás a salvo ahí». Ipan lo miró. A pesar de su apariencia demoníaca, ella vio la humanidad rota en él. Vio cómo sus piernas temblaban por el esfuerzo de mantenerse en pie. «¿Tú, no vienes?», preguntó ella suavemente. «¿Necesitas ayuda? Estás herido». Izuku sacudió la cabeza lentamente. La máscara ocultaba sus ojos, pero ella pudo sentir su tristeza. «Yo soy el peligro. Si me acerco, él vendrá. Vete». Ipan hizo una profunda reverencia, lágrimas de gratitud cayendo por su rostro peludo. «Gracias, héroe». La palabra héroe golpeó a Izuku como un mazo físico. Retrocedió un paso, dio la vuelta y se adentró de nuevo en el bosque oscuro. Apenas caminó 500 metros cuando el mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente. El dolor en sus huesos alcanzó un pico crítico. Un pitido agudo llenó sus oídos. Sus rodillas fallaron, chocando contra el barro frío. Trató de usar sus manos para levantarse, pero sus músculos no respondieron. Izuku Yagi se derrumbó boca abajo en el suelo del bosque, y la oscuridad finalmente lo reclamó. Parte 3. Un espejismo de calor y sangre. Olor a sopa de miso. Olor a madera quemada. Olor a té de jazmín. Izuku abrió los ojos lentamente, un gruñido ahogado escapando de sus labios. Esperaba despertar en una zanja, o atado a una mesa de operaciones en el laboratorio de Garaki. Pero en lugar de eso, la luz cálida de una estufa de leña iluminó sus retinas. Estaba acostado en un futón antiguo y muy suave, en el suelo de tatami de una casa tradicional japonesa modesta, pero impecablemente limpia.
Alguien le había quitado la capa mojada y los guantes, aunque afortunadamente le habían dejado la camiseta y la máscara puesta, desplazada solo un poco hacia arriba para liberar su boca. Instintivamente, Izuku tensó los músculos para sacar las garras, esperando una emboscada. Muchacho, tranquilo. No queremos que rompas el futón, es el favorito de mi esposa. Izuku giró la cabeza bruscamente. Sentado cerca de la estufa, había un hombre de unos 70 años, calvo, con arrugas profundas y ojos amables. Llevaba un delantal sobre su ropa humilde. A su lado, una anciana regordeta y de sonrisa dulce estaba sirviendo un tazón humeante de estofado. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuku, su voz ronca. Intentó sentarse, pero un calambre le cruzó la espalda y gruñó de dolor. Te encontramos en el bosque cerca de las afueras, hijo, dijo la anciana, acercándose con cuidado y colocando una bandeja con el tazón de sopa y arroz frente a él. Parecías un soldado que volvió de la guerra. Estabas ardiendo en fiebre. No deberían haberme traído aquí, dijo Izuku, el pánico y la paranoia inundándolo. Tienen que irse. Ahora. Cualquier persona cerca de mí está en peligro. Soy un blanco, maldita sea. El anciano rió suavemente, tomando un sorbo de su té. Hijo, el mundo entero es un blanco hoy en día. Si vamos a morir, preferimos hacerlo en nuestra casa, y no íbamos a dejar a un chico morir de frío bajo la lluvia. Come. Estás en los huesos. Tienes demasiadas cicatrices para alguien tan joven. Izuku miró el tazón. El hambre devoradora superó a su paranoia. Con manos temblorosas, agarró los palillos y el cuenco. Empezó a comer desesperadamente, casi atragantándose con el caldo caliente y el arroz. Fue el primer sabor a comida real en meses. Se sintió como un pedazo de cielo. Durante la siguiente hora, la tensión en los hombros de Izuku disminuyó. Los ancianos, que se presentaron como los Sato, no le preguntaron por su máscara, ni por los cortes en su ropa. Simplemente le hablaron del clima, de cómo su don, el anciano podía hacer crecer pequeñas flores en sus manos, ya no servía para gran cosa, y de sus nietos, a quienes no veían desde que empezó el caos. El calor del hogar, la comida, la amabilidad desinteresada, algo en el pecho de Izuku se rompió. Se encontró a sí mismo hablando. No les dijo nombres, ni mencionó el One for All, pero habló de su familia. Tengo un padre, que me rescató cuando no era nada, murmuró Izuku, mirando las brasas de la estufa. Y una madre que llora demasiado por mi culpa. Tengo una hermana menor, bueno, de mi edad, pero es más brillante que el sol. Y tengo chicas que me esperan. Y una pequeña niña que me llama papá. Suena a que eres un hombre muy afortunado, sonrió la señora Sato, sirviéndole más té. Los abandoné, confesó Izuku, la voz quebrándosele. Los dejé porque estoy hecho de algo tóxico. Porque un monstruo me está cazando. Y si me quedaba con ellos, él los habría matado para llegar a mí. Pensé que hacer esto solo era lo correcto. Pero estoy tan cansado. La anciana se arrodilló a su lado y, con una ternura que a Izuku le recordó dolorosamente a Inko, le acarició la mejilla cicatrizada. A veces, el amor nos hace tomar decisiones solitarias. Pero el hecho de que luches por protegerlos demuestra que no eres tóxico, muchacho. Tienes un corazón puro. Deberías volver a ellos. Izuku cerró los ojos, permitiéndose creer, por un mísero segundo, que tal vez ella tenía razón. Que tal vez, cuando cortara la cabeza de Afo, podría volver a Loa, abrazar a Izumi, besar a las chicas, cargar a Eri y dormir. ¡Pum! El sonido no fue fuerte. Fue un chasquido agudo y sordo, como una rama seca rompiéndose, acompañado de un estallido de cristales. El tiempo pareció congelarse. Izuku abrió los ojos. La señora Sato seguía arrodillada frente a él, pero su sonrisa amable se había desvanecido. En el centro de su frente, un agujero negro y humeante acababa de florecer. Una fracción de segundo después, la parte posterior de su cabeza estalló en una nube de sangre y tejido cerebral, salpicando el tatami, el tazón de sopa y el rostro de Izuku. El cuerpo de la anciana cayó hacia adelante, inerte, pesando como un saco de plomo sobre el pecho de Izuku. Akiko. El grito desgarrador del anciano rompió el silencio. Se levantó de un salto, corriendo hacia su esposa, las lágrimas brotando de sus ojos aterrorizados. ¡No! Quédese abajo. Bramó Izuku, su instinto militar pateando su adrenalina al máximo. Empujó el cadáver de la mujer e intentó abalanzarse sobre el anciano para cubrirlo. Pero fue demasiado lento. ¡Pum! Un segundo proyectil, trazando una estela de aire comprimido a través de la pared de papel, impactó directamente en el cuello del anciano. El impacto decapitó parcialmente al hombre.
Su cuerpo giró sobre sí mismo por la fuerza cinética y se derrumbó junto a la estufa, la sangre tiñendo rápidamente el futón y apagando las brasas con un siseo macabro. Izuku se quedó congelado de rodillas. 2 cadáveres. 2 personas amables, 2 personas inocentes que le habían dado de comer hace un minuto, masacradas brutalmente. Todo porque él estaba allí. El monstruo lo había encontrado. La muerte lo seguía a todas partes. Antes de que pudiera soltar un grito de agonía y rabia, una tercera bala atravesó el techo con una trayectoria perfecta. El proyectil, diseñado para perforar tanques blindados, impactó exactamente en el centro de la frente de Izuku, justo por encima de los visores de su máscara. La fuerza del disparo lo arrojó hacia atrás, estrellando su cráneo contra el suelo de madera. Su piel se desgarró, la carne y el músculo frontal se hicieron pedazos. Pero la bala se detuvo en seco con un estruendoso clan metálico, rebotando inofensivamente al chocar contra la placa indestructible de adamantium que forraba su cráneo. Izuku yacía en el suelo, la sangre manando de su frente mientras su regeneración comenzaba a tejer la piel y el músculo nuevamente sobre el metal expuesto. El dolor del impacto no era nada comparado con el odio puro, oscuro e hirviente que acababa de nacer en sus entrañas. Parte 4. Blanco y negro, Zero y Rosa. A 800 metros de distancia, en la cima de un rascacielos parcialmente destruido por la guerra, un hombre asiático de mirada gélida y cabello oscuro y lacio ajustaba la mira telescópica de su rifle de francotirador modificado. Llevaba una armadura táctica negra con detalles en gris grafito que absorbía la luz. Su nombre en código era Zero. Era un asesino a sueldo, un mercenario que había operado fuera de Japón durante décadas, conocido en el inframundo por su don mutante. Absorber energía cinética para volver sus movimientos absolutamente silenciosos y potenciar sus disparos, además de una precisión casi quirúrgica. No era un héroe. No era un villano por ideología. Era un profesional que mataba por dinero. Y AFO pagaba mejor que nadie. Zero presionó el comunicador de su oreja. Su voz era plana, sin un ápice de emoción tras haber asesinado a 2 ancianos a sangre fría. Aquí Zero. El objetivo ha sido localizado. Arma de Simo está en la casa de la calle 4. He ejecutado a los ocupantes para eliminar daños colaterales visuales. Disparé un proyectil perforante de tungsteno a la cabeza del objetivo. Un pitido estático sonó en su oído, seguido por una voz femenina. Era una voz hermosa, pero cargada de una fatiga existencial infinita. Aquí Lady Nagant, eres un animal, Zero. Matar civiles no era necesario para cumplir el contrato. Eran estorbos, Kaina. No dejes que tus ridículos valores heroicos del pasado interfieran. AFO nos dio una orden. Ese chico es un monstruo. Disparé a la cabeza, pero la bala rebotó. El cráneo es de metal macizo. Te lo advertí. El objetivo es un regenerador mutante blindado. No lo pierdas de vista. Estoy tomando posición. Entraré por la retaguardia de la zona, voy a usar mi trayectoria curva para acorralarlo. Prepara munición explosiva. Zero asintió, recargando su rifle. Pero cuando volvió a mirar por la mira hacia la casa destruida, el lugar estaba envuelto en una densa y antinatural nube de humo púrpura. El humo brotaba de las ventanas y cubría toda la calle, bloqueando las lecturas térmicas. Maldición. El objetivo ha desplegado una cortina de humo. He perdido contacto visual, gruñó Zero, poniéndose de pie. En el interior de la casa, Izuku estaba agazapado. Su sentido de peligro latía como un tambor en el fondo de su cráneo, enviándole descargas eléctricas de advertencia. Había reconocido los patrones de los disparos y la precisión antinatural. Solo había 2 francotiradores en Japón capaces de esa sincronización letal. Lady Nagant, la antigua heroína que trabajaba como asesina personal de la Comisión de Seguridad Pública, traicionada y convertida en un monstruo por la sociedad. Y Zero, el fantasma mercenario, un espectro de operaciones encubiertas. AFO había contratado a lo mejor de lo mejor, asesinos profesionales, no a villanos caóticos. ¿Han matado a inocentes?, gruñó Izuku. Las 6 garras salieron de sus manos con un brillo letal. Las venas negras de su cuello latían con furia berserker. Los voy a destripar. Izuku usó el flotar para salir disparado por el techo, camuflado dentro de la nube de humo de su propio don. Tan pronto como estuvo en el aire a toda velocidad, el sentido de peligro estalló. Una bala bicolor, rosa y azul marino, se curvó en el aire desafiando las leyes de la física, impactando directamente en el hombro derecho de Izuku. La fuerza del impacto, moldeada con el pelo biológico y epoxi endurecido de Nagant, destrozó el músculo de su deltoides. Izuku gruñó, girando en el aire.
La bala había entrado pero chocado contra el hueso de adamantium, frenándose antes de arrancar el brazo entero. Izuku localizó la trayectoria. Nagant estaba saltando entre los tejados a 400 metros, usando su brazo rifle con una fluidez mortal. Izuku aterrizó en un tejado y, en lugar de correr hacia ella en línea recta, usó látigo negro. Lanzó los zarcillos de energía contra los edificios, balanceándose como un depredador urbano, cambiando de dirección cada medio segundo para evadir la lluvia de balas curvas de Nagant y los disparos supersónicos de Zero que destrozaban las cornisas a su paso. «Eres rápida, Nagant», rugió Izuku, acortando la distancia. Su regeneración escupió la bala de su hombro, el músculo cerrándose a la fuerza. Nagant apuntó de nuevo. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y determinación. Es como dicen, no es humano. Se mueve como una bestia salvaje pero piensa como un estratega, pensó ella. No tienes a dónde huir, muchacho. Gritó Nagant, disparando 2 tiros a las piernas de Izuku para inmovilizarlo. Izuku no los evadió. Dejó que las balas le atravesaran los muslos, ignorando el dolor paralizante. Usó el impulso del impacto para girar en el aire, arrojando un trozo de mampostería directamente hacia el cañón del brazo de Nagant. La ex heroína tuvo que esquivarlo, perdiendo su posición. En un instante, Izuku acortó la distancia y aterrizó pesadamente frente a Nagant. Ella sacó una cuchilla de combate de su muslo, lista para pelear cuerpo a cuerpo. Izuku lanzó un tajo con sus garras derechas, apuntando no a matarla, sino a destrozar su rifle. Las cuchillas de adamantium cortaron el aire, pero Nagant retrocedió justo a tiempo, el metal apenas rozando su mejilla. Izuku la pateó en el estómago, enviándola a estrellarse contra la pared de la azotea. Se abalanzó sobre ella, inmovilizando su brazo armado contra el suelo con una mano, y acercando sus garras izquierdas al cuello de la mujer. ¿Por qué?, rugió Izuku a través de su máscara rota, su rostro a milímetros del de ella. Ellos no tenían nada que ver. Eran inocentes. Tú eras una heroína, Kaina. Nagant lo miró, tosiendo sangre, pero sin miedo en sus ojos. Solo una tristeza profunda y cínica. Cállate. No sabes nada. El mundo heroico que tanto defiendes es una farsa. La comisión me obligaba a matar a aquellos que amenazaran el status quo para que la sociedad durmiera tranquila. No existen los héroes. Todo es negro, sucio y corrupto. Azo al menos no finge ser un salvador. Él destruirá este mundo falso. Izuku presionó un poco la garra. Claro que hay cosas negras. Yo soy una de ellas. Mírame, estoy hecho de la sangre del mismo demonio al que sirves. Soy un monstruo diseñado para matar. La sociedad es una mierda, sí. Pero no todo es blanco o negro, Nagant. Hay grises. Existen personas buenas, personas que intentan arreglar este maldito mundo. Izumi, mis padres, mis chicas, los ancianos que tu compañero acaba de matar. Tú fuiste víctima de los monstruos, y ahora te convertiste en la peor de ellos. Afo solo te está usando como un arma. Como a mí. Las palabras de Izuku golpearon a Nagant más fuerte que cualquier puñetazo. En los ojos oscuros de aquel chico destrozado, vio un reflejo de su propia miseria. Él era un monstruo creado por villanos, ella era un monstruo creado por héroes. Ambos eran herramientas. Pero él estaba luchando para proteger, mientras ella solo luchaba por destruir. Nagant dejó caer su cuchilla. Su mirada se ablandó. Iba a hablar, iba a rendirse. Pero el instinto mercenario no tiene empatía. A 300 metros, Zero había alineado su tiro perfecto. Había esperado pacientemente a que Izuku se quedara estático mientras sometía a Nagant. Zero sonrió, ajustó la compensación del viento y apretó el gatillo. Usó un proyectil perforador de titanio recubierto de uranio empobrecido, el tiro más potente de su arsenal. Pero Izuku tenía sentido de peligro. El zumbido en su cabeza fue tan agudo que lo dejó ciego por un milisegundo. Izuku giró la cabeza y vio la estela roja cortando el aire. El disparo no iba directo a él. Iba directo a la espalda de Nagant. Zero era tan despiadado que, para asegurarse de darle a Izuku en el torso, sabiendo que el cráneo era impenetrable, había decidido disparar a través del cuerpo de Nagant, usándola como carne de cañón desechable. Izuku reaccionó por puro instinto heroico. Soltó las manos de Nagant, agarró a la mujer por los hombros y, usando la fuerza brutal de su esqueleto, giró sus cuerpos, interponiendo su propia espalda entre ella y la bala. El impacto fue devastador. La bala supersónica atravesó la hombrera de la chaqueta de Izuku, perforando profundamente en su omóplato.
El proyectil chocó contra la escápula de adamantium con tal fuerza de compresión que la onda expansiva destrozó los músculos circundantes de Izuku e hizo que la bala se fragmentara. Aún así, la fuerza cinética fue tal que el fragmento principal desvió su trayectoria interna y atravesó limpiamente el hombro de Nagant, que estaba debajo de él. Ambos gritaron, cayendo rodando por la azotea en un charco de sangre. ¡Ak! Nagant se agarró el hombro sangrante, mirando atónita a Izuku, quien escupía sangre, tosiendo pedazos de pulmón mientras su espalda humeaba. «Ese hijo de perra», gruñó Izuku, levantándose temblorosamente, su espalda regenerándose con crujidos macabros que le produjeron arcadas. «Te usó, de escudo humano inverso». Nagant lo miró. La mente de la ex heroína se rompió. Este chico, la presa, el arma letal, acababa de recibir un disparo perforante en la columna para evitar que ella, la mujer que intentaba matarlo, muriera. En este mundo de falsedades, el único héroe real que Nagant había conocido en años resultó ser un mutante bañado en sangre. «A la mierda con esto», dijo Nagant, poniéndose de rodillas. Levantó su brazo rifle, ignorando el dolor de su hombro perforado, y cargó una bala especial azul brillante. Wolverine. El edificio oeste, piso 14, tras los cristales negros. No le des tiempo a recargar la bala perforante pesada. Izuku la miró por el rabillo del ojo, asintió y se disparó hacia adelante con acumular y soltar. Rompió la barrera del sonido, cruzando la distancia entre los edificios como un rayo oscuro. Zero gruñó al ver a su presa avanzar. Trató de recargar rápido, pero antes de poder apuntar, una bala curva rosa reventó el cañón de su rifle. «Maldita traidora, Kaina», rugió Zero, arrojando el arma inútil y sacando un par de cuchillos de combate de alta frecuencia. Pero el tiempo de Zero se había acabado. Izuku atravesó los cristales negros del piso 14 como un misil, aterrizando con un estruendo ensordecedor. Zero intentó absorber el impacto de la entrada, retrocediendo y lanzando un tajo hacia el cuello de Izuku. Izuku ni siquiera se molestó en esquivar. Dejó que el cuchillo de Zero cortara profundamente su cuello, la hoja atascándose contra las vértebras de adamantium. Zero abrió los ojos, aterrado ante la imposibilidad física de la resistencia. «Las personas buenas mueren por su culpa», susurró Izuku con voz de ultratumba. Con un movimiento rápido como una guillotina, Izuku cruzó los brazos en forma de X y lanzó un corte doble hacia afuera. Sus garras destrozaron los cuchillos vibratorios de Zero como si fueran de plástico, cortando profundamente a través de la armadura antibalas de Kevlar del mercenario, dejándole dos tajos cruzados masivos y sangrientos en el pecho. Zero escupió sangre, cayendo hacia atrás, tropezando con unos bidones de gasolina industrial almacenados en el edificio abandonado. Un bidón volcó, derramando litros de combustible a su alrededor. El mercenario quedó sentado, derrotado, sangrando abundantemente. Afuera, en el tejado vecino, Nagant bajó su brazo y sonrió débilmente. Había redención. Tal vez había esperanza. Iba a hablar, iba a darle a Izuku la información completa. Pero entonces, el contrato de AFO demostró su verdadera naturaleza. El cuerpo de Nagant comenzó a hincharse horriblemente. AFO le había implantado un don explosivo a control remoto como póliza de seguro, activable si ella fallaba o traicionaba su causa. Su cuerpo irradió una luz roja quemante. «Nagant, no», gritó Izuku desde el edificio. No llegó a tiempo. La explosión fue masiva. Una bola de fuego envolvió a la francotiradora, destruyendo la azotea entera. El corazón de Izuku se detuvo. Otra muerte. Otra vez, él no había sido lo suficientemente rápido. Pero entre el humo y las llamas de la explosión, una ráfaga de viento rojo cortó el aire. Aux, el héroe alado no. 2, emergió del cielo a una velocidad vertiginosa. Usando sus alas, había logrado atrapar el cuerpo calcinado y mutilado de Nagant en el aire justo después del estallido. Aux aterrizó torpemente en otro edificio, sosteniendo a la mujer. Nagant estaba horriblemente quemada, perdiendo el conocimiento, pero seguía viva por un hilo. A través de la distancia, Nagant abrió un ojo carbonizado, buscando la silueta de Izuku en el edificio destrozado. Dile a ese chico», murmuró Nagant, tosiendo sangre negra sobre el traje de Aux. «Para los héroes, todavía hay esperanza. Que no pierda la suya, la mansión Camino, los viejos laboratorios de contención, ahí está él». Aux miró hacia donde estaba Izuku, asintió solemnemente hacia el joven, y despegó a velocidad de la luz hacia el hospital militar más cercano. Parte 5. La chispa del infierno. Izuku se quedó solo en el piso 14, rodeado por el olor a combustible y sangre.
Retrajo lentamente las garras de su mano izquierda, acercándose al rincón donde Zero estaba desplomado en medio de un inmenso charco de gasolina. El mercenario, a pesar de sus heridas mortales, sostenía un radiotransmisor en su mano. Reía, tosiendo coágulos. Aquí, Zero, habló al radio. He perdido contacto visual con Kaina. Traición confirmada. Arma de Simo es inestable. Abortó la misión. Izuku caminó hacia él con pasos pesados. Sin decir una palabra, aplastó la muñeca de Zero con su bota, obligándolo a soltar el radio. Izuku lo levantó del suelo, acercando el micrófono a la máscara de Gran Torino. Al otro lado de la línea, la voz rasposa, elegante y escalofriante de All for One llenó el espacio. Parece que mis herramientas han fallado, o más bien, parece que tú, mi querido recipiente, has sobrevivido de nuevo. Tienes el cabello de tu padre, Izuku. Estás actuando como un animal. Vuelve a mí. Eres mi legado. La furia que Izuku sintió en ese momento no fue explosiva, fue un frío absoluto, un glaciar de odio puro. Tú querías al animal, Afo, respondió Izuku, su voz sonando hueca y letal, más demoníaca que la del propio villano. Y eso es exactamente lo que conseguiste. Pero no te preocupes. Voy a llegar hasta a ti. Rastreo tu olor podrido en el viento. Voy a encontrarte, te abriré el pecho con mis propias manos y te voy a arrancar el maldito corazón. Te estaré esperando, hijo. Izuku aplastó el radio de grado militar en su puño izquierdo, reduciéndolo a polvo plástico y chatarra en segundos. Lo dejó caer al charco de gasolina. Miró hacia abajo. Zero estaba jadeando, apoyado contra la pared, consciente de que no iba a salir vivo de allí. Pero el mercenario no suplicó. En su lugar, mostró los dientes manchados de sangre en una sonrisa macabra y cínica. Izuku lo observó. Las imágenes de los Sato, los ancianos amables ofreciéndole té, cruzaron por su mente. Los ancianos, murmuró Izuku. Eran buenas personas. No te habían hecho nada. Zero soltó una carcajada ronca, escupiendo en los zapatos de Izuku. Eso es lo divertido de este trabajo, mocoso. Es curioso cómo la gente buena llega a morir cuando tú estás cerca. Tú eres el imán. Yo solo fui la bala. Si no quieres que mueran, deberías pegarte un tiro tú mismo. Izuku no respondió al insulto. No dio un discurso moral. Ya no era un héroe que arrestaba a la escoria. Era el verdugo de las calles. Izuku se dio la vuelta, dándole la espalda al mercenario. Dio un paso fuera del charco de combustible, hacia el borde del edificio destrozado, preparando sus piernas para saltar hacia la noche. ¡Huye, monstruo! Le gritó Zero a sus espaldas, la locura apoderándose de él. Izuku se detuvo en el alféizar de la ventana rota. Levantó lentamente su mano derecha. 3 garras de adamantium se extendieron con su característico y letal siseo. Izuku bajó el brazo, apuntando hacia el suelo de hormigón a su lado. Con un movimiento deliberado, frío y desprovisto de piedad, Izuku arrastró las puntas indestructibles de adamantium contra el concreto seco, raspando el metal contra la piedra a gran velocidad. Chirk. Las chispas anaranjadas saltaron, brillantes y candentes. Las chispas volaron por el aire, cayendo en cámara lenta como estrellas fugaces microscópicas. Una sola de ellas tocó el borde del charco esparcido de gasolina industrial. El fuego fue instantáneo. Las llamas azules y naranjas rugieron a la vida como un dragón hambriento, recorriendo el líquido inflamable a la velocidad de la luz hacia donde estaba Zero. Los ojos del asesino se abrieron de par en par en el último segundo. El estallido sacudió los cimientos del edificio. El grito de Zero fue engullido inmediatamente por la explosión y el crepitar furioso de las llamas, que consumieron su cuerpo en una fracción de segundo, reduciendo al mercenario implacable a cenizas. Izuku no miró atrás. La luz de la explosión iluminó su espalda, mientras la capa de Endeavor se agitaba violentamente con el calor. Saltó al vacío, desapareciendo de nuevo en la noche lluviosa de la ciudad. Su cuerpo ardía por dentro, sus huesos le rogaban descanso, pero su mente estaba fijada en una sola dirección: la mansión de camino. La casa final había comenzado.